Agradezco a Dios por la nota de victoria con que termine esta oración, y estoy hablando sobre el tema la oración victoriosa. Hemos estado dando énfasis a la vida familiar en la iglesia. Hemos hablado de cómo nosotros, los padres, podemos proteger a nuestras familias. No sé cómo hacerlo mejor que aprendiendo a orar como Jesús nos enseñó, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amigos, estos son días traicioneros y peligrosos en los que vivimos y tratamos de criar a nuestros hijos. Pensábamos que en los viejos tiempos, la conquista del oeste, esos días eran días peligrosos, pero hay más peligro para un joven en las calles de las ciudades hoy que el que jamás hubo en el oeste. Para ser franco, le tengo menos miedo a una serpiente de cascabel que a un vendedor de droga, quien inyecta veneno en las venas de nuestros jóvenes, convirtiéndolos en un ejército de muertos vivientes, con pechos huecos y ojos hundidos. Le tengo menos miedo a un oso salvaje, a un lobo, que a los asaltantes y violadores que acechan las calles del país. Peor que un huracán, que una luz de nieve, que el hielo, el sol y la sequía, es la predominante filosofía humanística que está invadiendo las mentes, congelando los corazones y secando el espíritu de nuestros jóvenes. Y necesitamos hoy, en estos días peligrosos, aprender cómo orar para tener a Dios de nuestro lado. Porque tenemos un enemigo y es el maligno. Donde el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, líbranos del mal, en realidad puede ser traducido, líbranos del maligno. Luchamos contra las organizadas, movilizadas y endemoniadas fuerzas del infierno, porque tenemos un enemigo mortal. El mensaje de hoy es una alarma, es una advertencia. Dije en una congregación de hombres que el despertador de Dios ha sonado en el país. Si usted no puede oírlo, está sordo. El despertador de Dios ha sonado en el país y no osemos presionar el botón silenciador para dormirnos unos minutitos más. Es tiempo de despertarnos, levantarnos, vestirnos y declarar la guerra, y debemos aprender a orar. El arma es la oración. El arma es la oración. Hay 3 puntos al mirar este versículo que quiero que usted también vea. Primero, deseo que observe la persona siniestra del maligno. La persona siniestra del maligno. Lea el versículo nuevamente, versículo 13. Líbranos del mal. Alguien lo tradujo, líbranos del maligno, porque habla de Satanás. Bien, Satanás no quiere que predique este mensaje hoy, y él tratará de impedir que usted escuche o entienda el mensaje. Él no quiere que entienda lo que estoy a punto de enseñar. Este siempre ha sido el método de Satanás, lanzar el velo de las tinieblas sobre su reino para cubrir un fraude de mentiras o para enmascarar algún engaño. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero arrancarle esa máscara a ese Satanás y exponerlo por lo que es realmente. Primero debemos reconocer la persona del maligno. Él es una persona. Voy a darles algunos versículos. No quiero que trate de buscarlos porque no tendremos tiempo. Los compartiré con usted, solamente anótelos. El primero es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí tenemos una advertencia. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted supiera que en algún lugar de su propiedad ronda un león hambriento y voraz, ¿no tendría usted un poco de cuidado al salir? Quiero decir, si usted supiera que detrás de algún arbusto esta mañana está un león rugiente, ¿no tendría un poco de cuidado? ¿Caminaría usted cuidadosamente? Esto es lo que Dios dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, no el de otra persona, sino su adversario, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no es el invento de la imaginación de alguien. Cuando hablamos del diablo,
no es en una forma figurativa. Él es personal, Él es agresivo, Él es inteligente, Él es sutil, es destructivo, y su método más astuto es hacerle creer a la gente que Él en realidad no existe, o que Él simplemente es un tipo de fantasía. Por eso es que hacemos bromas acerca de Satanás y pensamos que es alguien en un traje rojo que trata de atrapar a una persona en su tridente. Y nos reímos porque es una representación, es una ilustración cómica de Satanás. Pero la Biblia, estimados amigos, nos dice que debemos estar al tanto, alerta. Algunos dicen, oh bien, sí, yo sé que Satanás existe. Pero hablan del diablo y del infierno, y el diablo no está en el infierno. Él no está en el infierno, lo estará, pero este momento no lo está. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Él aún no está en el infierno. Muchos no comprendemos quién es nuestro enemigo. Aquí está otro versículo, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Escuchó? No luchamos contra sangre y carne. La batalla no es entre seres humanos. Su enemigo no es el comunismo o el capitalismo, no es el humanismo, no es un partido liberal o conservador o independiente. Su enemigo no es su esposa o su esposo o su suegra o su jefe. No luchamos contra sangre y carne. Ahora, Satanás puede usar a todos estos, porque Satanás tiene miles de cabezas, pero solo tiene un corazón. Luchamos contra una persona. La Biblia profetiza que en los últimos días habrá un gran resurgimiento de actividad demoníaca. Es una de las razones por las que creo que vivimos en los últimos días. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que vemos o veremos en este resurgir demoníaco en estos últimos días? Por ejemplo, el espiritismo, la nueva era. Miré en la televisión local la semana pasada a una mujer que leía las cartas tarot y le estaba diciendo a alguien su futuro. Ellos pensaban que era algo humorístico. No. Eso es del diablo. Todas las formas de sortilegio, el contacto con los muertos, la astrología, todo esto es del diablo. Pero qué tentación es para algunos. Dicen, estoy aprendiendo sobre el futuro. No lo está, porque el diablo no sabe el futuro. Usted dice, contacto a un ser amado que se ha ido. No, usted está contactando a un espíritu demoníaco. Una dama salió en la televisión, pobrecita. Ella dijo, yo realmente creo que existe algo en todo esto. Y yo pensé para mí mismo, sí, efectivamente, señora, existe algo en todo esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Levítico 19, versículo 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. ¿Escuchó bien? No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo, Jehová vuestro Dios, dice la Escritura. Y en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 en adelante leemos, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto quiere decir que estaban sacrificando a sus hijos a los dioses demoníacos. Nosotros, en cambio, los sacrificamos hoy sobre el altar del aborto. Dice la palabra, ni quien practique adivinación, en otras palabras, brujo, ni agorero, es decir, astrología, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Escuche esto finalmente, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Bien, pudiera ser que lo que acabo de decir haya enojado a alguno de ustedes. Bueno, venga, discúlpese conmigo y lo perdonaré.
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto es el fin de una nación. Es la ruina de una nación cuando estas cosas suceden. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Otra forma en la que Satanás ha invadido hoy en día, en este tiempo, capturando los corazones y mentes de sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, es por medio del entretenimiento y los medios de comunicación. Satanás es un ángel de luz. Él es un ángel de música. Y es espantosamente hermoso. Es brillantemente estúpido. Y parece que en los medios de comunicación de hoy hemos llegado al fondo del basurero. Es absolutamente repugnante el entretenimiento en los medios de comunicación hoy en día. Ahora, primeramente, por lo tanto, para que usted pueda obtener victoria, debe reconocer la persona siniestra del maligno. Reconocer la persona siniestra del maligno. Hay un diablo, él es su adversario. Y si usted no reconoce que tiene un enemigo, usted no va a prepararse para defenderse. Jesús nos enseñó a orar, mas líbranos del mal. Segundo punto, no solo debe reconocer la persona siniestra del maligno, pero debe darse cuenta del poder seductivo del maligno. Nuestro Señor enseñó a los suyos a orar, líbranos, protégenos, guíanos. Usted dirá, pastor, yo no tengo ningún problema con el diablo. Bien, no se jacte de ello, porque Jesús los tuvo. Jesús lo conoció. Jesús tuvo que enfrentarse con él. Y si nunca se ha encontrado con el diablo, es porque usted y el diablo seguramente van de la mano, en la misma dirección. Si está en sociedad con el diablo, arrepiéntase y póngase en paz con Dios. Y usted aprenderá cómo orar esta oración. Oh Dios mío, líbrame. ¿Y cuándo ora usted esto? ¿Cuándo se debe orar esta oración? En la mañana. Él también nos enseñó en este pasaje a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Puede imaginarse una persona a punto de acostarse en la noche y pone su cabeza en la almohada y dice, Señor, ha sido un gran día, dame hoy el pan cotidiano? ¿Por qué orar por su pan de cada día al final del día? Y en la misma oración donde se nos enseña a orar por nuestro pan de cada día, se nos enseña, Dios, líbranos del mal. Que ora esto con sinceridad y en verdad, Dios le perdona. Él lo hace y gracias a Dios por su perdón. Pero, ¿por qué seguimos pidiéndole que nos perdone por lo mismo? Pídale a Dios que le perdone y que Él lo hará. Usted cae nuevamente y dice, Dios, perdóname, y Él lo hace. Y cae nuevamente y suplica, Dios, perdóname, y Él lo hace. Hay aquellos que le han pedido a Dios perdón por el mismo pecado miles de veces, y usted sabe que eso es verdad. Miles de veces, y usted sabe que eso es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias a Dios que Él perdona. Le diré por qué continuamos pidiéndole perdón a Dios por lo mismo. Porque solo hemos aprendido parte de la oración. Hemos aprendido a orar, Dios, perdónanos. Pero no hemos aprendido a orar, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. La mejor forma de tratar con su pecado no es al final del día para limpiarlo, sino al comenzar el día para prevenirlo. Al acostarse en la noche, esta no es la oración que cierra el día. Es la llave que abre el día en la mañana al acudir a Dios en oración y orarle en la mañana por el pan de cada día. Deberíamos orar por liberación diaria para que Dios nos libere. Escuche, usted debe reconocer la persona siniestra del maligno. Debe darse cuenta del poder seductivo del maligno. Tercero y último, debe confiar en la protección soberana contra el maligno. El versículo 13, nuevamente, mírelo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y note esa pequeña palabra. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Esta es la protección soberana contra el maligno.
Bien, he hablado sobre Satanás, pero no quiero que mantenga su atención en el imperio perverso, sino en el reino glorioso de Dios. Gracias a Dios por la nota en que termina esta oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Hay tres cordones que atraviesan toda la Biblia. Uno es el oscuro y tétrico cordón de la rebelión de Satanás. El otro es el cordón carmesí de la sangre redentora. Y el tercero es el cordón dorado del reino de nuestro Dios y su Cristo. Y usted necesita ver todos estos tres cordones y necesita aprender lo que muchas veces cantamos, que la batalla es del Señor y que hay victoria en Jesús. Y la Biblia nos dice en Efesios 6, versículo 11, vestidos de toda la... Esto significa absoluta autoridad. Escuche estas palabras. Su reino no puede fracasar. Él gobierna en la tierra y en el cielo. Las llaves de la muerte y del infierno son de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree usted esto? Espero que sí. Escuche, aprenda lo siguiente. Satanás es poderoso, pero él no es todopoderoso. Satanás gobierna un dominio condenado. Satanás navega un barco que se va a la deriva y se hunde. De Dios es el reino y de Dios es el poder. Algunos versículos. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Jeremías 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Tuyo es el poder. Oh, qué poderoso es el Dios al cual servimos. Todo el poder habita en Él. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Un hombre fue a una planta atómica para ver cómo producían poder. ¿Sabe usted lo que descubrió? Descubrió que no produce poder. Lo que hace es liberar el poder que está en los elementos. Amigo, usted no produce poder. Todo lo que hace es liberar el poder de Dios que está en usted. Dios es el poder. Tiene una planta de poder dinámico en usted, Dios mismo, y suya es la gloria. Se lo digo. Y se lo digo de corazón, que estos son días peligrosos en los que vivimos. Y si piensa que Dios simplemente lo trajo a usted, a este lugar, para que escuche este programa, solo para oír a algún predicador dar un sermón de 3 puntos, usted, mi estimado amigo, no ha entendido. Dios le ama muchísimo. Dios le ama muchísimo. Usted